Existen seres que se acercan al aura de Virgo con sonrisas y palabras dulces, fingiendo admiración por su brillo, pero en realidad no soportan la magnitud de esa luz. Los falsos admiradores rodean a Virgo como sombras que buscan aprovecharse de la claridad de un faro, creyendo que pueden ocultar su intención bajo halagos superficiales. Se acercan fascinados por la pureza de su mente analítica, por la nobleza de su corazón dispuesto a ayudar y por la disciplina con la que camina entre el caos, pero en su interior arde la envidia, la incomodidad que despierta el alma que se sabe íntegra y auténtica. Esos falsos seguidores no admiran, sino que intentan alimentarse de una grandeza que no logran comprender. Virgo, regido por Mercurio, refleja la sabiduría que traduce lo invisible en claridad. Esa capacidad de desmenuzar la realidad y encontrarle orden donde otros solo ven confusión despierta tanto fascinación como incomodidad. Quien no logra sostener el peso de su propia incoherencia, busca en Virgo una guía, y al mismo tiempo lo envidia por poseer esa brújula interna que nunca se equivoca. Los falsos admiradores llegan con apariencia de aliados, con gestos que parecen reconocer su esfuerzo y su talento, pero en el fondo buscan absorber su energía o disminuir la grandeza que no saben cómo igualar. La ironía de este juego cósmico es que Virgo nunca necesita el reconocimiento de quienes fingen, porque su fortaleza no se alimenta de halagos vacíos, sino del trabajo bien hecho, de la misión cumplida, de la certeza de que su existencia es útil y transformadora. La validación externa, cuando proviene de voces falsas, cae como hojas secas que no alcanzan a tocar sus raíces profundas. Y aun cuando en un inicio puedan herir o confundir, Virgo tiene la habilidad de ver más allá de las máscaras, de intuir el peso oculto en cada palabra. El discernimiento que Mercurio le otorga le permite separar con precisión quirúrgica lo verdadero de lo aparente, lo auténtico de lo impostado, lo leal de lo hipócrita. Los falsos admiradores son, en realidad, lecciones vivientes enviadas por las estrellas para fortalecer el espíritu virginiano. A través de ellos aprende a no entregar su energía indiscriminadamente, a guardar su sabiduría para quienes realmente la valoran, a elevar sus límites y reconocer que no todos merecen tener acceso a su corazón ni a su tiempo. Con cada máscara descubierta, con cada halago que revela su falsedad, Virgo refuerza su grandeza silenciosa y se convierte en un guardián de su propia energía. Lo que parecía un intento de opacar su brillo termina convirtiéndose en la prueba que lo hace más fuerte, más consciente y más impenetrable ante la mediocridad disfrazada de admiración. La envidia de quienes fingen venerarlo no es más que el reconocimiento secreto de que Virgo posee algo que ellos no pueden comprar ni copiar: autenticidad, pureza y coherencia. Su disciplina es una espada que corta la mentira, su humildad es un escudo que desarma al impostor, y su constancia es una muralla que ninguna sombra puede atravesar. Los falsos admiradores se cansan, se exponen, se delatan, porque el ritmo de Virgo no se detiene, porque su grandeza no depende de aplausos ni de falsas coronas, sino de la certeza de su misión cósmica en la Tierra. En la danza eterna del zodiaco, cada signo tiene enemigos ocultos y pruebas disfrazadas. A Virgo le toca enfrentar la hipocresía que se viste de aplauso, la traición que se esconde tras una sonrisa, la falsedad que se reviste de reconocimiento. Pero la paradoja es que esos falsos admiradores, en su intento de frenarle, terminan siendo los arquitectos involuntarios de su fortaleza. Le enseñan a no regalar su esencia a cualquiera, a filtrar con más cuidado, a brillar sin depender de ojos externos. En el teatro de la vida, son los antagonistas que revelan aún más la nobleza del protagonista. Así, el destino de Virgo no es temer a quienes fingen amarlo, sino comprender que cada palabra hueca, cada gesto fingido, es solo la confirmación de que su luz incomoda a quienes no pueden generar la suya propia. Y mientras los falsos admiradores se consumen en la necesidad de disfrazarse, Virgo continúa ascendiendo, pulido por las pruebas, elevado por su propia verdad, convertido en el reflejo vivo de que la pureza nunca se apaga y que ninguna máscara, por bien construida que esté, puede resistir la mirada penetrante de un espíritu guiado por las estrellas. Los falsos admiradores que orbitan alrededor de Virgo no solo representan una amenaza superficial, sino que son símbolos de una energía más profunda que se mueve en la rueda zodiacal. Cada vez que alguien se acerca fingiendo reverencia, lo que en realidad está ocurriendo es un intento de absorber la vibración elevada de Virgo, de apropiarse de su don de perfección y de la claridad que emana de su conexión con Mercurio. Sin embargo, la grandeza de Virgo es que su luz no puede ser robada, porque no proviene de algo externo ni material, sino de una fuente interior que se renueva constantemente. Su poder no depende de los ojos que lo miran, sino de la coherencia entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. El misterio que los falsos admiradores no comprenden es que Virgo nunca busca ser aclamado.
su trabajo silencioso, su dedicación al detalle, su compromiso con el orden y con el bienestar de los demás, no nacen del deseo de reconocimiento, sino de la necesidad cósmica de dar estructura al caos. Es precisamente esa independencia de la vanidad lo que despierta tanta incomodidad. El impostor quisiera que Virgo necesitara su aprobación para sostenerse, pero lo que encuentra es un ser que se sostiene solo, como una montaña que no requiere testigos para existir. La falsedad que se acerca a Virgo se convierte en un espejo distorsionado donde se revelan las inseguridades de quienes fingen admirarlo. Cada palabra hueca es un eco del vacío que sienten al no poder alcanzar la consistencia de un signo que nunca abandona sus principios. En este reflejo, Virgo no solo aprende a distinguir lo verdadero de lo ilusorio, sino que también refuerza su capacidad de sanar desde la distancia, de observar con compasión sin entregarse a la manipulación. La enseñanza que recibe es la de no dejar que la hipocresía ensucie su pureza, sino utilizarla como un recordatorio de su fuerza espiritual. El carácter épico de esta prueba radica en que Virgo, con su aparente humildad, se convierte en un guerrero silencioso. No alza la voz contra los falsos admiradores, no busca humillarlos ni desvelarlos públicamente, porque sabe que el tiempo es el mayor revelador de verdades. Prefiere esperar, analizando en silencio, hasta que las máscaras se caen solas. Esa paciencia es su arma secreta, porque mientras otros se apresuran a reaccionar, Virgo observa y acumula la sabiduría que le permite discernir con exactitud. En esta espera, su espíritu se fortalece como el acero en el fuego, y cada falsedad descubierta se convierte en un escalón hacia su grandeza. El universo dota a Virgo de un don que pocos poseen, la habilidad de encontrar pureza incluso en medio de la falsedad. Así, aunque los falsos admiradores intenten envolverlo con palabras vacías, Virgo puede extraer de esa experiencia la confirmación de lo que realmente es valioso. No se pierde en la superficialidad de un halago, porque sabe que la verdadera admiración se demuestra en actos y coherencia, no en discursos brillantes sin sustancia. Este entendimiento lo eleva por encima de los juegos de apariencias, liberándolo de la necesidad de complacer a quienes nunca lo han valorado de verdad. En la travesía zodiacal, los falsos admiradores representan la sombra inevitable que acompaña a todo signo que brilla con autenticidad. Para Virgo, esta sombra se convierte en un entrenamiento espiritual que refuerza su grandeza silenciosa. La hipocresía que lo rodea lo impulsa a buscar siempre la verdad detrás de los gestos, a escuchar la vibración detrás de las palabras, a afinar su intuición y a blindar su corazón con la certeza de que lo auténtico nunca se oculta. El final de este proceso es glorioso, porque mientras los falsos admiradores terminan atrapados en su propia contradicción, Virgo se eleva como un ejemplo viviente de integridad. Su destino no es combatir a los impostores, sino trascenderlos. Su misión no es desnudarlos ante los demás, sino seguir brillando con tal fuerza que, inevitablemente, las sombras quedan expuestas. La aparente amenaza de la falsedad se transforma en el recordatorio más poderoso de que la pureza no necesita defensores, porque es indestructible en sí misma. Así, lo que parecía un obstáculo termina siendo un impulso, lo que parecía una traición se revela como aprendizaje, lo que parecía una herida se convierte en cicatriz de sabiduría. Virgo avanza, invulnerable ante la falsedad, fortalecido por la verdad que lo habita, protegido por la energía cósmica que lo guía y elevado por la certeza de que ningún falso admirador podrá jamás apagar la llama eterna que arde en su interior. Los falsos admiradores que giran en torno a Virgo no solo son una presencia incómoda, sino también la manifestación de una dinámica universal donde la luz atrae tanto a quienes desean nutrirse de ella como a quienes buscan extinguirla. La naturaleza virginiana, al estar guiada por Mercurio, vibra con un intelecto preciso y un corazón dispuesto al servicio, cualidades que provocan en otros una mezcla de fascinación y celos. Quien no alcanza esa disciplina interna, ese sentido de propósito y esa fuerza serena que caracteriza al signo, intenta acercarse con sonrisas disfrazadas de afecto, pero en el fondo lo que sienten es un deseo secreto de apropiarse de lo que no comprenden. Virgo representa la coherencia y la constancia, y ambas son cualidades que pocos logran sostener en un mundo donde la apariencia suele pesar más que la verdad. Lo que esos falsos admiradores ignoran es que Virgo ha nacido para distinguir lo puro de lo contaminado. Su mirada es como un filtro cósmico que atraviesa las capas de las palabras y las máscaras, alcanzando siempre la raíz. Incluso en el inicio, cuando pareciera que se deja envolver por elogios, Virgo está analizando, observando, escuchando los silencios que acompañan a cada discurso. Su mente mercurial registra los detalles que otros pasarían por alto, y poco a poco desenmascara las intenciones ocultas. Esa capacidad de percibir lo que no se dice es un don que lo protege de ser atrapado en el engaño, pues aunque tarde en reaccionar, nunca se equivoca en su juicio final.
La existencia de falsos admiradores pone a prueba la paciencia de Virgo, pero también eleva su consciencia. Le enseñan a diferenciar entre el aplauso verdadero y el ruido vacío, entre la compañía sincera y la presencia interesada. Lo obligan a reconocer su propio valor sin depender de validaciones externas, reforzando así su independencia emocional y espiritual. En este proceso, Virgo aprende a guardar su energía para quienes la merecen, y al mismo tiempo, a no perder la compasión hacia quienes se acercan con intenciones impuras, pues entiende que la falsedad no es más que una carencia disfrazada, un grito silencioso de quienes envidian lo que nunca podrán sostener. Desde una mirada épica, estos falsos admiradores son como sombras que se arrastran detrás de un guerrero luminoso. Quieren seguir su paso, imitar su ritmo, pero carecen de la disciplina para resistir la marcha. Mientras Virgo avanza con firmeza hacia sus metas, ellos se desgastan intentando aparentar una admiración que no sienten de verdad. Sin darse cuenta, terminan revelando su fragilidad, porque ninguna máscara puede sostenerse frente al tiempo y frente a la mirada de un signo que se nutre de la verdad como de un manantial eterno. El impostor se consume en su propia contradicción, mientras Virgo, sin detenerse, crece en fortaleza interior. En lo profundo, los falsos admiradores cumplen un rol inesperado, son el recordatorio constante de que la grandeza auténtica no puede ser igualada con artificios. Cada vez que Virgo se enfrenta a un halago falso, su espíritu recuerda que no necesita de esa validación, que su misión trasciende el aplauso, que su valor está escrito en las estrellas desde el principio de los tiempos. Así, lo que podría ser una amenaza se transforma en confirmación. Cada palabra hueca resuena como una señal de que su luz es tan intensa que incluso quienes no lo aman de verdad se sienten obligados a fingir reverencia. Esa paradoja lo engrandece. Porque solo quien irradia autenticidad atrae tanto lo genuino como lo falso. Solo quien brilla con pureza puede despertar en otros la necesidad de imitar, aunque sea con hipocresía. Y en esa lección, Virgo se eleva aún más, aprendiendo a no dejarse arrastrar por lo aparente, sino a caminar siempre hacia adelante con la certeza de que su grandeza no depende de quienes lo rodean, sino de la constancia con la que sostiene su misión cósmica. El viaje de Virgo a través de esta experiencia no termina con la desilusión que dejan los falsos admiradores, sino con el descubrimiento de una fortaleza mayor. Tras cada traición velada y cada palabra hueca, se levanta más sabio, más sereno y más seguro de sí mismo. Su espíritu se pule como un diamante expuesto al fuego, y su esencia se convierte en un faro que no solo ilumina a quienes lo siguen con sinceridad, sino que también deja sin refugio a quienes intentan disfrazarse. La luz virginiana no se detiene, porque su origen no está en lo terrenal, sino en el mandato cósmico que lo impulsa a ser ejemplo de pureza, disciplina y verdad. Al final, los falsos admiradores no logran su objetivo, porque no pueden absorber lo que no nace de lo externo. Lo único que consiguen es resaltar la invulnerabilidad de Virgo y recordarle que su camino está más allá de las máscaras humanas. Mientras ellos se pierden en su necesidad de aparentar, Virgo sigue construyendo, sigue elevándose, sigue cumpliendo la misión que el universo le entregó, demostrar que la integridad no necesita testigos y que la verdad, aun rodeada de sombras, brilla siempre con un resplandor imposible de apagar. La presencia de los falsos admiradores en la vida de Virgo no es una coincidencia, sino una consecuencia inevitable de la fuerza que emana su espíritu. Este signo, que pertenece a la Tierra, pero que se encuentra guiado por la inteligencia luminosa de Mercurio, encarna una pureza que no necesita demostrarse, una constancia que no busca ser reconocida y un orden interior que se refleja en cada una de sus acciones. Esa combinación despierta tanto atracción como incomodidad. A menudo los falsos admiradores se sienten pequeños ante la grandeza silenciosa de Virgo, y para compensar esa sensación de inferioridad recurren al disfraz de la adulación. Fingir admiración se convierte en su modo de acercarse, como si con halagos pudieran robar un fragmento de esa fuerza que los desborda. Sin embargo, lo que no logran entender es que la energía de Virgo no puede ser copiada ni adquirida, porque proviene de una fuente inmutable, la coherencia entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. No hay grieta posible en un ser que se construye a base de disciplina, que encuentra en la precisión su forma de crear belleza, y que se alimenta de la satisfacción de cumplir con lo que se propone. Los falsos admiradores terminan siendo simples espejos que muestran sus carencias, porque cuanto más fingen, más evidente se vuelve su incapacidad de sostener la verdad. Lo interesante es que este fenómeno no debilita a Virgo, sino que lo entrena en un nivel mucho más profundo. Al convivir con la falsedad aprende a agudizar su visión, a detectar lo oculto detrás de las palabras y a desarrollar un sexto sentido que le permite anticipar las intenciones de los demás.
cada experiencia con la hipocresía refuerza su discernimiento, haciéndolo cada vez más selectivo con quien comparte su tiempo, su sabiduría y su energía. De este modo, lo que podría haberse visto como un obstáculo se convierte en un peldaño de evolución. Virgo descubre que no necesita ser todo para todos, sino que debe reservar su grandeza para aquellos que realmente saben valorarla. Desde una perspectiva astrológica, esta dinámica es parte del destino que Mercurio le otorga. Mientras otros signos aprenden a brillar mediante la expresión externa, Virgo aprende a brillar filtrando, discriminando y separando lo verdadero de lo ilusorio. Esa es su tarea sagrada, no dejarse arrastrar por las apariencias, sino reconocer la esencia en medio de la confusión. Enfrentarse a falsos admiradores, entonces, no es un castigo, sino la herramienta cósmica para reforzar el papel de guardián de la pureza y la claridad. El trasfondo épico de esta lección se revela cuando se entiende que el poder de Virgo radica en no necesitar la validación de nadie. Los falsos admiradores pueden fingir respeto, pueden multiplicar sus halagos, pero Virgo avanza igual, con la misma determinación y la misma humildad. No se desvía de su camino por voces ajenas, porque su brújula está marcada por las estrellas y no por los aplausos. La paradoja es que cuanto más intentan manipularlo con palabras huecas, más fuerte se vuelve su independencia y más evidente queda que su fuerza proviene de dentro. El verdadero triunfo de Virgo ocurre en silencio. Los falsos admiradores esperan que se derrumbe cuando descubra su falsedad, pero lo que sucede es exactamente lo contrario. Virgo se eleva con más firmeza, habiendo aprendido una nueva lección, habiendo reforzado sus límites y habiéndose blindado contra futuros intentos de manipulación. Esa capacidad de transformar la decepción en sabiduría es una de las virtudes más grandes que lo distinguen dentro del zodiaco. Lo que para otros podría ser una herida incurable, para Virgo se convierte en cicatriz luminosa, prueba de que ninguna sombra puede oscurecer su esencia. En la dimensión espiritual, los falsos admiradores son almas que, sin saberlo, están al servicio del crecimiento de Virgo. Son la sombra que revela la importancia de la luz, son la prueba que demuestra la fortaleza de un corazón que no se doblega. Al no obtener lo que buscan, terminan desapareciendo, dejándole a Virgo la certeza de que su autenticidad es inquebrantable. Ese ciclo se repite una y otra vez, y cada vez lo encuentra más preparado, más sabio, más dueño de sí mismo. Así, lo que podría parecer un entorno de engaños y apariencias se convierte en el escenario perfecto para que Virgo despliegue su grandeza. Los falsos admiradores, sin proponérselo, le recuerdan que la verdadera fuerza no está en ser querido por todos, sino en mantenerse fiel a su misión interna. Le muestran que la pureza no puede ser ensuciada, que la constancia nunca puede ser debilitada y que la verdad, incluso rodeada de máscaras, siempre prevalece. Al final, la victoria de Virgo no se mide por los halagos que recibe, sino por la serenidad con la que sigue avanzando, intocable ante la falsedad, consciente de que su luz es demasiado real para poder ser imitada. Los falsos admiradores que se acercan a Virgo son también la representación de un choque de frecuencias. Mientras el signo de tierra vibra en la sintonía de la autenticidad, del trabajo silencioso y del perfeccionamiento constante, aquellos que lo rodean con máscaras lo hacen desde la carencia, desde la inseguridad de no poseer lo mismo. Esta diferencia vibracional genera una tensión inevitable, porque Virgo, aun sin proponérselo, se convierte en un espejo que refleja todo aquello que los demás no han podido conquistar en sí mismos. Su disciplina muestra la falta de constancia en otros, su claridad mental revela la confusión ajena, su humildad desnuda la vanidad desmedida que los falsos admiradores intentan ocultar tras halagos forzados. Esa tensión, lejos de ser un obstáculo, es el campo de batalla donde Virgo despliega sus dones más elevados. La vida lo pone frente a estas pruebas no para que se desgaste en enfrentamientos inútiles, sino para que fortalezca su discernimiento y su capacidad de permanecer firme en su esencia. Cada palabra falsa que recibe es una oportunidad de recordar que su valor no depende de las voces externas, sino de la coherencia con la que vive. Cada sonrisa hipócrita que detecta lo entrena a mirar con más profundidad, a confiar más en su intuición y a descubrir que su sabiduría es un don que no puede ser vulnerado por apariencias. Los falsos admiradores cumplen también una función cósmica al actuar como guardianes involuntarios de la energía de Virgo. Al intentar acercarse para imitar o robar lo que no comprenden, en realidad le advierten que debe reservar su esencia para quienes de verdad saben apreciarla. Son filtros vivientes que, aunque intenten confundirlo, terminan mostrándole quién merece estar a su lado y quién solo busca aprovecharse de su grandeza. La pureza virginiana, puesta a prueba por esas presencias, se convierte en un cristal aún más pulido, en una llama más resistente, en un faro que no se apaga aunque las sombras intenten sofocarlo.
Desde una visión épica, este enfrentamiento no es menor, es parte de la gran travesía del alma de Virgo en su paso por la existencia. Su destino no es caminar rodeado únicamente de fidelidad y transparencia, porque su misión consiste en demostrar que la verdad siempre se sostiene incluso en medio de la mentira. Los falsos admiradores son como espectros que intentan engañar al héroe en su viaje, como voces que lo llaman desde la penumbra para desviarlo de su sendero, pero Virgo, armado con la inteligencia mercurial y con la paciencia de la Tierra, sabe esperar, sabe mirar, sabe escuchar lo que otros no escuchan, hasta que finalmente la falsedad se desploma por su propio peso. El alma virginiana se fortalece cada vez que se enfrenta a estos escenarios porque aprende a transformar la decepción en visión, el engaño en claridad, la sombra en lección. Mientras otros signos podrían quebrarse o perder la confianza, Virgo crece en profundidad. Lo que parecía una traición se convierte en confirmación de que su intuición es certera, lo que parecía un halago termina siendo una advertencia de lo superficial, lo que parecía una herida se transforma en cicatriz luminosa que lo protege en el futuro. Así, los falsos admiradores, sin proponérselo, se convierten en forjadores de su fortaleza. En el plano astrológico, todo esto responde a la misión de Virgo de ser purificador. Su presencia en la rueda zodiacal no es casual, representa el paso en el que se separa lo útil de lo inútil, lo auténtico de lo aparente, lo verdadero de lo ilusorio. Los falsos admiradores son la prueba encarnada de esa tarea, pues le permiten practicar su capacidad de discernir y de no dejarse contaminar. Mientras ellos quedan atrapados en el círculo de la apariencia, Virgo asciende hacia la claridad de su propio destino. Este proceso lo lleva a un nivel de grandeza mayor, el de la invulnerabilidad interna. La fuerza de Virgo no radica en el reconocimiento ajeno ni en las palabras que recibe, sino en la convicción con la que camina hacia sus metas. Ningún falso admirador puede arrebatarle eso, porque no se trata de algo que dependa del exterior. Es un tesoro invisible que vive en su interior, una certeza de misión que lo eleva por encima de cualquier sombra. Al final, los falsos admiradores terminan siendo testigos impotentes de que la luz auténtica no se desgasta, que la disciplina verdadera no puede ser imitada y que la grandeza construida en silencio no necesita defensores, porque se sostiene por sí misma. Así, Virgo se convierte en un ejemplo de resiliencia cósmica. Aún rodeado de palabras huecas y gestos fingidos, sigue avanzando con serenidad, consciente de que el universo lo ha dotado de la fuerza necesaria para distinguir la verdad en medio de la falsedad. Su misión no es luchar contra los impostores, sino seguir brillando hasta que ellos mismos se desvanezcan en su propia inconsistencia. Y ese destino, tan firme y tan elevado, lo convierte en un héroe silencioso de la rueda zodiacal, un ser que demuestra que la autenticidad no se doblega, que la pureza resiste cualquier sombra y que la verdad, aun cuando sea puesta a prueba, siempre triunfa. La figura de los falsos admiradores de Virgo no solo encierra la falsedad de quienes buscan aparentar una admiración que no sienten, sino también el contraste entre dos formas de existir en el universo, la del ser que construye desde la autenticidad y la del ser que sobrevive desde la apariencia. Virgo, al estar marcado por el poder analítico y purificador de Mercurio, no puede evitar ser una presencia que desnuda las incoherencias. Por eso quienes lo rodean a menudo se sienten en deuda consigo mismos cuando lo miran. Ante la claridad con que Virgo ordena lo que toca, ante la pureza de su entrega sin necesidad de artificios, quienes carecen de esa consistencia interior se ven obligados a fingir, a cubrir con elogios huecos la incomodidad que sienten al saberse insuficientes frente a tanta integridad. El trasfondo de esta dinámica está en el simbolismo mismo del signo. Virgo representa la cosecha, el momento en que la tierra entrega frutos tras un ciclo de trabajo. El falso admirador, incapaz de sostener un esfuerzo real, se siente atraído por esa abundancia que Virgo materializa con paciencia y constancia. Intenta acercarse como si pudiera participar del banquete sin haber sembrado, como si el brillo del esfuerzo ajeno pudiera extenderse sobre él con solo aplaudir. Pero la ley cósmica es clara, lo que no se cultiva no puede cosecharse. Esa es la razón por la cual, aunque parezcan obtener un lugar a su lado, siempre terminan quedando al margen, incapaces de sostener la pureza de una frecuencia que no les pertenece. Para Virgo, la presencia de estos admiradores falsos es un recordatorio de la importancia de no abrir de par en par las puertas de su energía. La vida lo llama a proteger su tiempo, a reconocer que no todas las miradas merecen acceso a su esencia, y que reservarse es también un acto de sabiduría. Los falsos admiradores aparecen entonces como guardianes involuntarios de su energía, porque al desenmascararse por sí solos, le muestran con claridad quién está allí por interés y quién lo acompaña desde la lealtad.
En esa selección natural, Virgo aprende a fortalecer sus límites, a darle valor a su silencio y a entender que su luz no necesita multiplicarse para todos, sino brillar con intensidad para los pocos que saben valorarla. La función espiritual de estos encuentros va más allá de la simple desilusión. En el lenguaje épico de la astrología, cada sombra que rodea a un signo cumple un rol en la expansión de su consciencia. Para Virgo, los falsos admiradores representan la sombra de la hipocresía, la cual solo puede superarse con la fidelidad absoluta a la verdad interior. Mientras ellos hablan de grandeza sin sentirla, Virgo la encarna sin proclamarla. Mientras ellos dependen de la máscara para sostenerse, Virgo se sostiene en su autenticidad. En esta contraposición radica el triunfo del signo, no necesita destruir a sus impostores, porque la comparación inevitable entre uno y otro los expone. También existe un aprendizaje profundo en lo emocional. La falsedad, cuando se descubre, puede herir, porque Virgo es un signo que da más de lo que recibe y espera, al menos, reciprocidad sincera. Sin embargo, la repetición de estas experiencias lo va templando, como el metal que se endurece en el fuego. Aprende a no depositar todo su corazón en cualquiera, a no entregar sin discernimiento, a esperar las señales de autenticidad antes de abrir su mundo interior. Esta madurez emocional lo convierte en alguien más sabio y más fuerte, capaz de sostener sus sueños sin depender de la validación ajena. En el fondo, la paradoja es que los falsos admiradores terminan exaltando la luz que intentan opacar. Su propia necesidad de fingir deja en evidencia que hay algo en Virgo tan brillante, tan sólido y tan inalcanzable, que obliga a otros a disfrazarse para acercarse. Esa necesidad es el reconocimiento indirecto de su grandeza. Incluso sin querer, confirman que Virgo posee lo que ellos anhelan, una fuerza inmutable que no se desgasta, un orden que no depende del caos externo, una dignidad que permanece intacta aunque las máscaras se derrumben. Desde la visión de la rueda zodiacal, Virgo no necesita luchar contra esos falsos admiradores, porque su verdadero poder no está en desenmascararlos, sino en mantenerse incólume mientras ellos se desgastan. El tiempo siempre revela la verdad, y ese es el aliado silencioso de Virgo. Mientras otros se desgarran en batallas externas, Virgo avanza en su misión, y en ese avance, uno a uno, los falsos se caen del camino porque no pueden seguir el ritmo de su constancia. El signo se convierte así en una montaña que no se detiene, y que en su ascenso revela quién tiene la fortaleza para acompañarlo y quién solo buscaba una sombra donde refugiarse. El desenlace de esta historia es siempre el mismo, los falsos admiradores desaparecen como niebla al amanecer, y Virgo queda de pie, más fuerte, más consciente, más dueño de sí mismo. Esa es la victoria silenciosa de su viaje. No necesita aplausos para confirmarse, no requiere máscaras para sentirse visto, porque la verdad que lo habita es suficiente. Y es esa verdad la que lo hace invencible, la que lo convierte en guardián de lo auténtico y en ejemplo de que ninguna falsedad puede resistir la fuerza de un espíritu que vive en coherencia con su destino cósmico. Los falsos admiradores que se acercan a Virgo son también la prueba de que la luz que irradia este signo no puede pasar desapercibida. Su forma de estar en el mundo, que parece tranquila y silenciosa, despierta en los demás una reacción inevitable. Hay quienes se sienten inspirados y fortalecidos por esa presencia, y hay quienes, incapaces de igualar la constancia que ven frente a sí, se cubren con la máscara de una admiración fingida. Esa falsedad no es otra cosa que el reconocimiento disfrazado de quienes saben, aunque no lo digan, que Virgo posee una fortaleza que ellos no pueden imitar. El magnetismo de Virgo no está en gestos grandilocuentes, sino en lo invisible, en esa energía de pureza y coherencia que lo rodea. Ese magnetismo genera que quienes no tienen raíces firmes intenten sostenerse de él, como si al halagar pudieran absorber parte de lo que no han sabido cultivar en sí mismos. Pero lo que se ignora es que la fuerza virginiana no se comparte a través de la palabra, sino a través de la esencia. Y esa esencia no se roba, no se copia, no se transmite por falsos aplausos. Pertenece únicamente a quien ha sabido forjarla con disciplina y con verdad. Cada falso admirador es en realidad una lección disfrazada. No aparece por azar, sino porque el camino de Virgo requiere afilar sus sentidos, aprender a ver con mayor claridad, reforzar su intuición y reconocer que la entrega incondicional solo es sagrada cuando se dirige a quienes la reciben con pureza. Así, el engaño no es derrota, sino entrenamiento. La decepción no es caída, sino aprendizaje. En cada máscara descubierta, Virgo refuerza su maestría para distinguir lo auténtico, desarrollando una visión casi profética que le permite anticipar el rumbo de las personas mucho antes de que ellas mismas se rebelen. Los falsos admiradores también ponen de relieve un aspecto fundamental, la independencia del signo frente a la validación externa.
Mientras otros necesitan del reconocimiento para confirmar su valor, Virgo recuerda que su fortaleza nace de la acción silenciosa y del cumplimiento de su misión. No importa cuán elaborados sean los halagos, porque lo que lo impulsa es la certeza interna de estar sirviendo a un propósito mayor. Esa independencia es lo que finalmente desarma al impostor, porque descubre que sus palabras carecen de poder frente a quien no se alimenta de ellas. En el plano épico, se puede ver esta dinámica como un escenario en el que Virgo camina rodeado de figuras que intentan seguirlo, pero cuya sombra delata su fragilidad. Son acompañantes efímeros en un viaje de larga distancia. Al inicio pueden parecer aliados, pero el peso del tiempo revela la verdad. Mientras Virgo sigue avanzando con ritmo constante, los falsos admiradores se agotan en el intento de sostener una máscara que nunca fue real. Uno a uno van cayendo, porque no tienen la fortaleza interna para resistir un camino que exige coherencia y verdad. Hay también un matiz de justicia cósmica en todo esto. El universo permite que Virgo sea rodeado de falsedad no como un castigo, sino como una forma de exaltación. Solo aquello que es grande atrae intentos de imitación. Solo aquello que es auténtico despierta la necesidad de ser fingidamente venerado. La existencia de falsos admiradores es en sí misma la confirmación de la magnitud de Virgo. Y aunque en la superficie pueda parecer un desafío, en lo profundo es un recordatorio de que su luz incomoda a quienes no saben sostener la suya. Con el tiempo, lo que al principio pudo doler se convierte en la más poderosa de las certezas. Nada ni nadie puede arrebatar la esencia de Virgo. La hipocresía puede rozarlo, pero nunca penetrar en su núcleo. El engaño puede intentarlo, pero no logra apagar su claridad. El halago vacío puede sonar fuerte, pero carece de eco en un corazón que se alimenta de verdad. Al final, la falsedad solo refuerza lo real, la sombra solo resalta la luz, y el intento de manipulación termina siendo un acto que, sin querer, consagra aún más la grandeza de quien se mantiene firme en su autenticidad. La narrativa cósmica coloca a Virgo en esta batalla no para hundirlo, sino para exaltarlo como un guardián de la verdad. Cada falso admirador es un paso más hacia la invulnerabilidad. Cada palabra hueca es una confirmación de su independencia. Cada traición es un fuego que pule su carácter. Así, lo que parecía adversidad se convierte en victoria silenciosa, en la construcción de un ser que no necesita máscaras, que no depende de falsos aplausos y que sigue avanzando con una certeza implacable. Virgo se convierte entonces en un ejemplo eterno de que la autenticidad no se compra, no se finge, no se copia. Se construye día a día, en el silencio de los actos coherentes, en la fidelidad a la misión interior, en la paciencia que nunca se quiebra. Los falsos admiradores se desvanecen, pero Virgo permanece, y en esa permanencia está la prueba más gloriosa de que su luz, aún probada por las sombras, brilla con un fulgor que ninguna hipocresía puede apagar. La experiencia de Virgo con los falsos admiradores no se limita únicamente a una prueba de discernimiento, también es parte de un proceso de alquimia interior. La hipocresía que lo rodea actúa como un crisol en el que el alma virginiana se fortalece, desarrollando la capacidad de transmutar la decepción en sabiduría y la traición en impulso creador. Lo que en otros signos podría generar resentimiento, en Virgo se convierte en un ejercicio de perfección espiritual, porque cada encuentro con la falsedad le recuerda que su misión es elevarse por encima de la superficie y leer las vibraciones ocultas en el alma humana. La falsedad que lo rodea también activa la grandeza de su conexión con Mercurio, planeta que otorga no solo la inteligencia analítica, sino también la agudeza para detectar lo que otros no perciben. Virgo no se queda atrapado en la palabra dicha, en el aplauso vacío o en el gesto superficial, porque su visión penetra más allá de las apariencias. Lo que otros llamarían intuición, en él es la manifestación de un radar natural que sabe reconocer cuando la energía que recibe es auténtica y cuando solo intenta disfrazarse de luz. Este don, al ser pulido por la experiencia, lo convierte en un sabio capaz de ver la esencia de las personas incluso antes de que ellas mismas sean conscientes de su verdad. Desde una perspectiva más profunda, los falsos admiradores cumplen un papel arquetípico en la historia de Virgo. Representan a los espejismos del desierto, ilusiones que ponen a prueba la resistencia del caminante. No son enemigos reales, sino trampas efímeras que buscan desviar la atención. Pero Virgo, regido por la constancia de la Tierra y el discernimiento mercurial, atraviesa esos espejismos sin detenerse, sin dejarse atrapar por lo que es pura apariencia. Su andar firme demuestra que no necesita perderse en reflejos, porque su mirada está siempre dirigida hacia la fuente verdadera del agua, el propósito, el servicio y la autenticidad. Existe además una dimensión kármica en estos encuentros.
Muchas veces, los falsos admiradores son almas que en vidas anteriores se cruzaron con Virgo desde la envidia o la dependencia. Regresan disfrazados de aliados para saldar cuentas pendientes, para probar si esta vez el alma virginiana sabe mantener su independencia y no entregar su poder a quien no lo merece. Cuando Virgo logra reconocer la máscara y mantenerse firme en su centro, libera esa deuda, rompe cadenas ancestrales y avanza más ligero hacia su evolución. Así, lo que parece un obstáculo en realidad es una puerta hacia la libertad espiritual. La grandeza épica de este proceso está en la transformación del dolor en visión. Donde otros caerían en la desconfianza absoluta, Virgo aprende a afinar sus sentidos sin endurecer su corazón. Su sensibilidad no se vuelve debilidad, sino fortaleza. Su capacidad de entrega no desaparece, sino que se vuelve más selectiva y sabia. Su pureza no se apaga, sino que se transforma en una luz que ya no puede ser apagada por sombras externas. Es como una espada templada en fuego, cuanto más golpe recibe, más firme y más brillante se vuelve. El papel de Virgo en el orden cósmico se engrandece precisamente en este contraste. Su tarea no es solo analizar y perfeccionar lo pequeño, sino también revelar la diferencia entre lo auténtico y lo falso en un mundo donde las apariencias suelen imponerse. En ese sentido, cada falso admirador que se acerca es un recordatorio de que su presencia sirve como filtro, como criba que separa lo real de lo ilusorio. Su sola existencia ya pone a prueba a los demás, porque obliga a quienes lo rodean a definirse, o se elevan en coherencia para permanecer cerca de él, o quedan desenmascarados y se alejan por su propio peso. Ese poder no necesita alardes, no necesita confrontación directa, porque opera de manera silenciosa e implacable. Virgo no necesita exponer al falso admirador, basta con mantenerse en su autenticidad para que la máscara se desmorone por sí sola. Esa es la victoria más elevada, no tener que luchar contra la mentira, sino dejar que la luz de la verdad revele, por contraste, lo que nunca fue real. En esta epopeya interna, Virgo no solo se defiende de la falsedad, sino que la trasciende y la convierte en parte de su legado espiritual. La historia de su alma enseña que la autenticidad no se mide por los aplausos que recibe, sino por la coherencia que mantiene incluso en medio de la soledad. Que la verdadera fuerza no se encuentra en rodearse de admiradores, sino en permanecer firme aunque todos los falsos se desmoronen. Que la victoria más gloriosa no está en vencer a los demás, sino en resistir las pruebas del destino sin traicionarse a sí mismo. Así, el relato cósmico de Virgo es el de un héroe silencioso que, rodeado de sombras disfrazadas de luz, nunca pierde de vista su estrella guía. Cada falso admirador que intenta acercarse no hace más que reforzar su grandeza, porque en el fondo revela lo que ya es evidente, que su luz, aunque quieran opacarla con máscaras, es demasiado clara, demasiado pura y demasiado fuerte para ser imitada. Y al final, cuando los ecos de la falsedad se extinguen, Virgo permanece como una columna inquebrantable en medio del tiempo, llevando consigo la certeza de que la autenticidad siempre triunfa sobre cualquier disfraz. En la danza cósmica donde Virgo se encuentra rodeado por los velos de la falsedad, existe una enseñanza oculta que va más allá de la simple capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo ilusorio. La falsedad no aparece como un error del destino, sino como un espejo que revela a Virgo su propio poder de discernimiento y la necesidad de afinarlo continuamente. El alma virginiana, regida por Mercurio, no fue diseñada para aceptar lo superficial, sino para penetrar los misterios con la agudeza de un explorador que nunca se conforma con lo primero que ve. Cada rostro hipócrita que se le presenta es como un laberinto que lo reta a buscar la salida, y en ese viaje descubre que no solo puede ver más allá de lo aparente, sino también más allá de sí mismo. El encuentro con los falsos admiradores es también una prueba de humildad espiritual, porque Virgo podría fácilmente utilizar su lucidez para desenmascarar y humillar, pero el verdadero triunfo está en reconocer que esas sombras no llegan para ser combatidas con la espada de la ira, sino para ser superadas con la serenidad de quien conoce su propio valor. Aquí se revela la verdadera grandeza del signo, la capacidad de no dejarse arrastrar por la vanidad ni por la necesidad de reconocimiento, porque sabe que lo auténtico no requiere defensores. La sabiduría de Virgo consiste en mantener su centro incluso cuando a su alrededor todo se desmorona en fingimiento. Lo que muchos no perciben es que estos falsos admiradores activan en Virgo un fuego secreto, una chispa que lo impulsa a seguir puliéndose, a elevar sus estándares, a convertirse en una versión cada vez más pura de sí mismo. La falsedad, en lugar de contaminarlo, lo obliga a limpiar su camino con más rigor, a afilar aún más su visión, a escuchar con mayor atención la voz de su intuición. Lo que pudo haber sido un obstáculo se convierte en un combustible que lo eleva. Es en ese contraste donde Virgo forja su verdadera autoridad espiritual,
porque no se construye sobre aplausos, sino sobre la certeza inquebrantable de su autenticidad. En una dimensión más mística, los falsos admiradores representan las fuerzas de Maya, el velo de la ilusión que en las antiguas tradiciones se describe como la barrera que separa lo humano de lo divino. Virgo, al enfrentarse a ellos, no solo atraviesa pruebas personales, sino que cumple una misión colectiva, mostrar a los demás cómo desenmascarar lo ilusorio y reconocer lo verdadero. Su ejemplo se convierte en guía silenciosa para quienes no poseen la misma claridad. Su vida enseña que no todo lo que brilla es oro, que la pureza del alma no necesita adornos, y que el único reconocimiento que vale es el que proviene de la coherencia con el propio espíritu. El relato épico de Virgo en este escenario no es el de un guerrero que destruye a sus enemigos, sino el de un guardián que custodia la verdad sin dejarse corromper por la mentira. No se trata de combatir la falsedad con violencia, sino de resistir su seducción con integridad. Y esa resistencia lo eleva por encima de lo común, porque mientras otros se enredan en halagos vacíos y alianzas falsas, Virgo permanece como una columna de mármol, intacta frente a los embates del tiempo y de las máscaras humanas. El poder oculto de Virgo reside en su silencio frente a la falsedad. No necesita señalarla, porque sabe que la mentira siempre se derrumba por su propio peso. Él se limita a permanecer en su verdad, confiando en que el universo revela tarde o temprano lo que es auténtico. Esa confianza no nace de la ingenuidad, sino de la certeza profunda de que lo real es invencible. Allí se encuentra su victoria más gloriosa, en la paciencia de quien observa cómo los disfraces caen uno a uno, hasta que la luz triunfa por sí misma. Al final, la falsedad que lo rodea no es una maldición, sino un escenario diseñado por las estrellas para que Virgo se reconozca como el alquimista de la autenticidad. Cada vez que supera la prueba, se vuelve más sabio, más fuerte, más luminoso. Y cuando la historia de su alma se escriba en los cielos, quedará grabado que no fueron los falsos admiradores quienes lo definieron, sino su capacidad inquebrantable de mantenerse fiel a su esencia. Esa fidelidad es su corona invisible, su victoria eterna, su contribución más valiosa al equilibrio cósmico, demostrar que la verdad, aunque silenciosa, siempre acaba brillando más que cualquier disfraz.